Muy buenos días en esta nublada y fría mañana limeña. Sean muy bienvenidos a este espacio de lectura, biblioteca y comunidad. Hoy con un muy interesante tema en que hablaremos sobre la veracidad de la información, las fake news, todas las trampas que encierra la posverdad en el ámbito de las bibliotecas. Tenemos dos invitados de lujo que nos hablarán. Esperamos que no sea una fake news sus conferencias y que sea realmente veraz todo lo que digan. Hoy día en la mañana una colega me compartía una noticia que me parece muy interesante poder compartir con ustedes también, que hacía referencia exactamente a lo mismo, a estas fake news que la gente comienza a creer porque escuchó algo por ahí y creyó que era verdad y comenzó a hacerlo. Este es el caso de las bibliotecas en Florida, que le dicen a sus usuarios que por favor dejen de poner los libros en los microondas, porque eso no va a eliminar el coronavirus del libro. Esto salió hoy día en la mañana en el diario La Vanguardia en España. Esto es un pequeño ejemplo de lo que hablaremos hoy en esta, la casa de todos, en la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú viene haciendo desde ya hace 4 meses, largos 4 meses, estos encuentros en torno al tema de lectura, biblioteca y comunidad. Y hoy día hablaremos sobre la biblioteca en la era de la posverdad con dos invitados, como les decía, de lujo. El primero es Enzo Abagliati, chileno, actualmente es el director director ejecutivo de Factor Crítico, una consultora chilena especializada en relato estratégico y comunicación digital. Él antes fue responsable de la estrategia comunicacional de la presidenta Michelle Bachelet en el gobierno de Chile, en la presidencia de la República de Chile. Y también dirigió El Quinto Poder, una comunidad en línea alrededor de la Fundación Democracia y Desarrollo del presidente Ricardo Lagos. Él escribió y posteriormente, años después, dirigió el programa BiblioRedes, un programa que conectó todas las bibliotecas públicas de Chile con computadores, con capacitación, con acceso gratuito a Internet y con la creación de contenidos locales. Actualmente también es docente en comunicación digital en las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Enzo, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Solo precisar que en la presidencia era comunicación digital mi responsabilidad, no toda la comunicación. Bueno, casi presidente fue Enzo. Bueno, primero agradecerle a Gonzalo y al equipo de la Biblioteca Nacional del Perú esta invitación para poder compartir con ustedes. También saludar a mi contertulio Jorge, que espero que entre los dos hoy podamos compartir con ustedes un tema que tanto a Jorge como a mí nos apasiona mucho y que tiene que ver con la desinformación en estos contextos dominados por la comunicación digital y en lo particular, que va a ser la presentación que yo voy a hacer en los próximos minutos, cómo esto tiene un impacto en la democracia y cómo desde las bibliotecas se puede jugar un rol para enfrentar y ser parte de las organizaciones, de las instituciones que generen alguna respuesta para este fenómeno, que es un fenómeno que solamente va increciendo. Voy a compartir mi presentación, mi pantalla primero. Bueno, precisamente la presentación, el título que traigo es ¿qué es lo que pueden hacer las bibliotecas en este contexto de desinformación y de democracia, que es un contexto global, que atraviesa todas las sociedades y que cada vez es más inevitable por los altos flujos de contenidos que estas plataformas que hace unos años atrás no existían, pero que desde mediados del 2004, 2005 en adelante empezaron a masificarse en su penetración, en la cantidad de personas que a lo largo del globo se conectaban a estas plataformas, junto con la posibilidad de generar, de reducir los costos significativamente de
producir contenido y circular contenido de manera libre, de manera democrática, también tuvo como contrapartida que los flujos de desinformación, los flujos de digamos, las verdaderas operaciones para en determinados momentos tergiversar la realidad o tergiversar la manera en que vemos la realidad, también tuvieron a través de estas plataformas digamos, una posibilidad inédita en la historia de la humanidad para difundirse. Gonzalo y yo hemos tenido la oportunidad de estar en esta maravillosa biblioteca pública que se ve en la imagen, es la biblioteca pública de Seattle, la biblioteca central del sistema de bibliotecas públicas de Seattle, y ahí en uno de los pisos, cuando uno sale del ascensor, se encuentra con esta cita, que la puse en inglés para mantener el espíritu lo más original posible, que es una cita que es de Andrew Carnegie, un filántropo norteamericano del siglo XIX, un industrial que amasó una tremenda fortuna con la industria del acero, y que, vaya uno a saber, pagando a lo mejor qué culpas, decidió convertirse a desarrollar una estrategia de filantropía muy fuerte en el siglo XIX, y uno de los ámbitos donde desarrolló su filantropía fue precisamente el mundo de las bibliotecas públicas. Y hoy uno puede recorrer Estados Unidos y se va a encontrar con infraestructura bibliotecaria que fue financiada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX por Andrew Carnegie. Y él tenía una mirada muy particular de la biblioteca pública, y quiero desde ya hacer una petición de perdón. Cuando yo hablo de bibliotecas por una cuestión de experiencia de vida, yo no soy bibliotecario, pero cuando uno habla de bibliotecas, o yo hablo de bibliotecas, hablo principalmente de biblioteca pública, que es el espacio donde yo durante más de 10 años me desempeñé profesionalmente. Y Carnegie dice, y lo voy a traducir para aquellos de ustedes que no lean inglés, dice que no hay una cuna de la democracia en la tierra como la biblioteca pública, esa república de las letras donde ni la clase, ni la profesión, ni la riqueza reciben la más mínima consideración. ¿Qué quiere decir con esto? De que la biblioteca pública y la biblioteca en general juega un rol central en la democracia, juega un rol central en facilitar el acceso a la información de manera equitativa, de manera pareja, a todos los grupos de la población, independientes de la condición social, independiente de la riqueza que una persona pueda tener, siempre va a encontrar en la biblioteca pública una puerta de acceso a la información, entendiendo que el acceso a esa información le puede generar la posibilidad de tomar decisiones, mejores decisiones que afecten o que favorezcan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la biblioteca pública tiene, aunque uno crea que no, o crea que es un lugar relativamente secundario, la biblioteca pública, bajo la mirada de Andrew Carnegie, tiene efectivamente un rol central en las democracias en generar un acceso a una mejor calidad de vida de manera más abierta, de manera más plural. Y si la biblioteca tiene y estamos de acuerdo que la biblioteca juega ese rol central digamos, en la profundidad de las democracias, en la manera en que las sociedades generan oportunidades equitativas a través del acceso a la información para toda su población, no podemos hoy abordar ese rol, no podemos hoy abordar esa pregunta o esa dimensión sin hacernos cargo de cómo hoy la gente accede prioritariamente a la información. Este caballero que ustedes ven en pantalla es Sir Tim Berners-Lee, científico, que por unas razones digamos, de trabajo en el Centro Europeo de Investigación Nuclear a finales de los 80, crea un sistema de intercambio de documentos basados en el hipertexto, y es la base, es el germen de la Internet que hoy conocemos, específicamente de la web más que de la Internet. Y él, a principios de la década del 90, año 91 creo que fue, libera este desarrollo que había hecho para fines de desarrollo de trabajo de la institución en la cual él se desempeñaba, lo libera para que toda la humanidad lo pueda ocupar. Estamos hablando del año 91, 92, y desde ese momento empieza a crecer esta web que nosotros conocemos, y que tiene como elemento central de su arquitectura de información este concepto del hipertexto, del hipervínculo, que permite vincular documentos que están geográficamente diseminados, los permite en esta red lógica que forman los computadores conectados a la Internet, permite compartir todo. ¿Por qué hago esta digresión histórica? Porque hace unos años atrás, creo que fue hace 3 o 4 años, ya no recuerdo exactamente el año, la misma persona que creó la web
lanzó un documento, una columna, diciendo que yo inventé la web y hay 3 cosas que tenemos que hacer para salvarla. Él, ya el año 2016, 2017, plantea de que la web que él había diseñado, que él había puesto a disposición de la humanidad para el bien de la humanidad, ya estaba en ese momento enfrentando una seria amenaza de volverse en contra de la propia humanidad. Y él decía de que para poder recuperar la web a su espíritu original, un espíritu libertario, si queremos definirlo de alguna manera, un espíritu de emancipación de la humanidad, por decirlo así, había que hacer 3 cosas, o hay que hacer 3 cosas, para ponerlo en un presente urgente. Primero, no voy a entrar en cada uno de ellos, porque no es el objetivo de esta conversación, pero primero hay que recuperar el control de nuestros datos. ¿Qué hacen las aplicaciones, qué hacen los sitios web con los datos que nosotros les entregamos? Segundo, voy a pasar al que está abajo, hay que demandarle a las plataformas de la web y específicamente a las plataformas de redes sociales transparencia en la publicidad política. Saber cuando un mensaje que nos está llegando a través de las redes, hay alguien que está financiando ese mensaje para que la plataforma no la exponga. Y tercero, y este es el foco de esta conversación, hay que combatir la desinformación. Cuando el creador de la web plantea hace 3 o 4 años atrás que la desinformación es una de las grandes amenazas que hoy enfrenta la humanidad a través de este invento que él desarrolló, es porque el nivel de problema ha llegado a una dimensión que es global. Y él hace este paralelo y dice hay que combatir esta desinformación que se propaga como si fuera un incendio forestal gracias a los algoritmos. Ustedes quizás han visto muchas veces imágenes, este meme de los fósforos que se van prendiendo cuando están pegados uno al lado del otro y se van prendiendo, porque así es como se difunde la desinformación. Entonces, si la biblioteca pública tiene un rol central en la democracia y hoy no se puede entender el acceso a la información, que es lo que es el negocio tradicional de las bibliotecas, no se puede entender ese acceso a la información sin entender que la ciudadanía, que las personas se relacionan con la información a través de la web, tenemos que entender de que tenemos un problema grave con la desinformación. ¿Y por qué hoy tenemos la información o el acceso a la información mediatizado, intervenido, intermediado por estas plataformas? Y aquí es donde surge este concepto, que es un concepto que ya tiene sus décadas, que es el concepto de la economía de la atención, que es un concepto que se desarrolla, que lo acuña Herbert Simon, académico norteamericano, especialista en distintas áreas, y él decía, y esto es una definición de Herbert Simon, creo que es del año 70 o 71, él, entre otros ámbitos, se especializó mucho en los grandes sistemas de información. Y él llegó a la conclusión, en tiempos donde todavía Internet como la conocemos no existía, cuando la web todavía no había sido creada, él llegó a la conclusión de que estábamos viviendo una época de transición, o nos acercábamos a una época de transición, que ya esa transición ha ocurrido. Veníamos de un mundo pobre en recursos de información, por ponerlo en un ejemplo de biblioteca, el único ejemplar disponible de un cierto título estaba en una cierta biblioteca y eran muchas personas que querían acceder a ese recurso de información. Por lo tanto, éramos un mundo pobre en información, porque no teníamos muchos recursos, eran recursos escasos, pero teníamos, en contrapartida, éramos ricos en atención, teníamos mucho tiempo disponible para la poca información que existía. Y resulta que con el desarrollo de Internet y específicamente de la web, lo que ha pasado es que se han invertido los términos. Y ahora estamos, a través de Google, estamos literalmente a un clic de distancia de un mundo infinito de información, de una cantidad infinita de recursos de información, y por lo tanto, si somos ricos en información, de algo somos pobres. Y lo que dice Herbert Simon es que somos pobres en atención. Tenemos poco tiempo disponible en nuestros patrones de relacionamiento, nuestros patrones de consumo de información, tenemos poco tiempo disponible para relacionarnos con toda esta infinita información que hay disponible. Entonces, ahí hay un problema. Tenemos el problema que la economía de la atención trata de resolver, que además se ve profundamente exagerado, por decirlo de alguna manera, por estos buscadores que se supone que están hechos para solucionarnos la vida, y en gran medida lo hacen, pero que también nos presentan una puerta literalmente al lado nuestro para siempre caer en el riesgo de la infoxicación. En Google estamos siempre a 25 segundos de infoxicarnos. Y digo 25 segundos porque es el tiempo que más o menos demora cualquier usuario, cualquiera de nosotros, entre que decide que tiene una necesidad de información,
pone en la caja de Google, pone el concepto, la palabra clave que quiere buscar y hace clic en el botón. Google le arroja el millón, los 2 millones, los 3 millones de resultados y nosotros escogemos uno de esos resultados. Todo ese proceso demora aproximadamente, para un usuario promedio, para una búsqueda promedio, demora 25 segundos. El 97%, 96, 97% de la gente que busca información en Google, cualquiera de nosotros, no suele pasar de la primera página. Y no necesariamente los resultados de la primera página de Google son los más atingentes, son los mejores resultados para la búsqueda que estamos haciendo. El Google tiene un algoritmo que decide qué se muestra ahí, un algoritmo donde, entre otras cosas, define la ubicación en ese ranking en base a cuántas veces otros usuarios han hecho clic en este link cuando han buscado conceptos similares. Acuérdense también que Google permite publicidad, y entonces muchas veces en esa primera página tenemos contenidos patrocinados que no necesariamente responden a nuestra búsqueda, pero que alguien asoció ese contenido a la palabra y puso plata, puso recursos para que apareciera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces al buscar en Google o cualquier otro buscador, para no personalizar tanto la afirmación, podemos estar haciendo una selección de contenidos equivocada, errónea, que termina infoxicándole. Como buena intoxicación en este caso por información, nos paraliza, nos detiene y nos lleva eventualmente a tomar malas decisiones. Entonces tenemos este problema en la economía de la atención, tenemos este riesgo permanente de infoxicarnos, y al final lo que las plataformas de redes sociales, que son hoy cada vez más nuestra experiencia de Internet, nuestra experiencia con la web está mediatizada por una plataforma de redes sociales, cómo resuelven este problema de la economía de la atención, cómo resuelven este escaso tiempo que tienen sus usuarios para decidir qué contenido consumen o no, y también cómo lidian de una u otra manera con el riesgo de la infoxicación, es a través de algoritmos. El que está en pantalla, no voy a entrar a detallarlo, digamos, muy granularmente. El que está en pantalla era el gran resumen, por decirlo así, de lo que era el algoritmo de Facebook hace unos años atrás. Posiblemente haya cambiado. De hecho, parte del problema de los algoritmos es que los están permanentemente cambiando y uno nunca termina de saber cómo funciona. Era un algoritmo, el de Facebook, hace unos 4 o 5 años atrás, que tenía estos 5 grandes pilares. Debajo de cada uno de estos pilares hay muchos otros consideraciones, muchas otras características que hacen que finalmente le permiten a Facebook decidir cuál es el contenido que nos muestra y cuál es el contenido que no nos muestra. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque un usuario promedio, según datos que alguna vez me confidenciaron personas de Facebook, un usuario promedio tiene, según la cantidad de seguidores, de personas que sigue, de páginas que sigue en Facebook, puede consumir diariamente, o sea, puede eventualmente estar expuesto, para ser más correcto, a 1500 contenidos. Fotos, videos, cambios de estado, links, 1500 contenidos, pero tiene la capacidad real de consumir un usuario promedio 250 contenidos. Entonces lo que tiene que hacer Facebook a través del algoritmo, y no solamente Facebook, lo hacen todas las redes sociales, es decidir de esos 1500 contenidos cuáles son los 250 que nos muestran. Y eso es lo que ese es el poder del algoritmo. El algoritmo hoy es nuestro editor. Como antes existían en los medios editores que decidían qué iba en la portada y qué iba en la última página, eso hoy en gran medida, dado que nos relacionamos con la información a través de esta plataforma, en gran medida delegamos en los algoritmos de las plataformas esa decisión. Y el algoritmo decide, digamos, de manera automatizada, es un algoritmo, es un proceso automático, y decide en base a si en el pasado nos hemos relacionado con contenidos similares o con el creador de ese contenido. Si yo nunca le he puesto un like a un contenido de la Biblioteca Nacional del Perú, posiblemente Facebook nunca me muestre contenido de la biblioteca, porque entiende que aunque yo siga la página, no me interesa su contenido. Y a la inversa, si cada vez que la Biblioteca Nacional del Perú publica algo, yo le pongo un like, le pongo un comentario, la próxima vez que publique, Facebook va a decir, sí, a Enzo le interesa la Biblioteca Nacional del Perú y me va a mostrar su contenido. Pero lo que pasa es que la inmensa mayoría de los contenidos que generan las personas, las instituciones, las páginas de Facebook que yo sigo, posiblemente no las estoy viendo porque nunca me he relacionado o hace mucho tiempo no me he relacionado. Y así como está el tema del interés, está el tema de cómo ese contenido se va a desempeñar con otros usuarios, el tipo de contenido, no es lo mismo una foto que un video. Entonces, hay muchos criterios que deciden los algoritmos para decidir qué contenidos nos comparten. Y eso
Y eso que uno podrá decir, oye, pero eso es bueno, nos ayuda, nos resuelve un problema, porque no tenemos tiempo para decidir qué ver y el algoritmo trabaja para nosotros. Lo que termina pasando con esa decisión delegada de qué contenidos de información nosotros consultamos es que se van creando, y eso es la imagen que está a la mano izquierda, de la pantalla, se van creando estas burbujas algorítmicas. Y aquí hay un ejemplo súper concreto que fue para el proceso del referéndum del Brexit en el Reino Unido, donde lo que terminó pasando es que el consumo de contenidos vinculados al plebiscito que los británicos, en el cual los británicos tenían que decidir si se quedaban o se salían de la Unión Europea, los algoritmos terminaron construyendo dos grandes burbujas. Una burbuja donde estaban los usuarios que consumían contenidos a favor de la postura de abandonar la Unión Europea, el Brexit, y otro, el Remain, que era la burbuja de los usuarios que consumían contenidos que defendían posiciones para quedarse en la Unión Europea. Y si se dan cuenta, salvo una cierta zona fronteriza donde hay usuarios que consumían contenidos de ambos lados, lo que terminó pasando es que la inmensa mayoría de los usuarios, a través de esta burbuja algorítmica que se fue creando con el consumo de contenidos que hicieron, terminaron siendo aislados. ¿Qué quiere decir? De que los más adherentes más duros del Brexit no veían contenidos de las posiciones que defendían de quedarse en la Unión Europea y viceversa. Los que defendían de manera más ardua quedarse en la Unión Europea no estaban expuestos a los argumentos, a los contenidos de quienes decían que había que irse. Y esto finalmente es muy dramático para la democracia, porque la democracia, en buena medida, uno podría definir incluso la democracia como la capacidad de exponernos a la divergencia, de exponernos a la diferencia y desde ese encuentro con el otro que piensa distinto a uno, poder llegar a un cierto acuerdo, poder construir un consenso que nos permita convivir. Uno podría definir así la democracia. Lo que está pasando es que estas burbujas algorítmicas están separando a la población, están generando fracturas argumentativas, por decirlo de alguna manera, entre grandes grupos sociales. Y a la derecha tenemos, porque una cosa son las burbujas algorítmicas que crean automáticamente el comportamiento de los algoritmos, pero a la derecha tenemos lo que podríamos denominar los sesgos, que también operan, que son anteriores a las redes sociales, que son anteriores a nuestra conexión a Internet, pero que determinan, y esto es muy propio del mundo de las bibliotecas históricamente, determinan la manera en que nosotros nos accedemos a la información. Entonces, lo que se ve a la mano derecha es el consumo de contenidos en medios digitales para la última elección presidencial en Estados Unidos, donde el mundo demócrata que estaba detrás de la candidatura de Hillary Clinton, que son todos los círculos celestes o azules, consumía una serie de contenidos y el mundo republicano consumía otro tipo de contenido. Esto no tenía que ver necesariamente en muchos casos con el algoritmo, sino que ahí operaba el sesgo, vale decir, yo era adherente de Trump y yo no iba al New York Times, no iba al Huffington Post, sino que derechamente digitaba Breitbart y me informaba a través de Breitbart. Eso no es una burbuja algorítmica, eso es un sesgo que tiene que ver con nuestra tradición cultural, con nuestro género, con nuestra edad, con nuestra formación. Hay muchos sesgos que operan al momento en que uno decide dónde se informa. Pero que esta cámara de eco, que es anterior a la red, se ve potenciada por el fenómeno de los algoritmos y de la burbuja algorítmica. Al final, lo que quiero decir con esto, con esta lámina, es que la gente hoy, cualquier persona hoy viene con una serie de sesgos a las redes, se informa, al informarnos todos tenemos sesgos y esos sesgos se ven profundizados por la manera en que operan los algoritmos. ¿Y por qué esto es importante? Y aquí entro ya derechamente en el terreno de la desinformación, porque finalmente lo que está ocurriendo a través de estos algoritmos a los cuales además nosotros alimentamos con nuestros sesgos propios, es que al final lo que está ocurriendo es que las redes sociales están jugando, y entiendo que Jorge se va a meter más en profundidad en esto, están jugando con nuestras emociones. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en cada red social nos entregan el sabor perfecto, el gusto ideal de nuestro paladar, lo que nosotros queremos consumir. Porque cualquiera de estas redes sociales que se ven en este ejemplo, lo que buscan finalmente es que nuestra experiencia de Internet sea una experiencia grata y que sea, ojalá, lo más grata posible para que pasemos el máximo tiempo posible dentro de cada una de esas redes. Entonces, lo que hace Facebook es mostrarnos contenido que nos satisface, contenido que nos gusta, contenido que confirma nuestras ideas, contenido que nos hace, que nos entrega la razón. Y ese es el escenario perfecto, es el caldo de cultivo ideal para que la desinformación fluya. ¿Por qué? Porque Facebook no nos va a mostrar contenido que nos desagrade.
Twitter, aunque el algoritmo de Twitter es un poco más abierto, por decirlo así, Twitter posiblemente tampoco nos exponga a contenidos de gente que piensa muy distinto a nosotros. Instagram no nos va a mostrar fotos de zonas que no nos gustan. Si nosotros en Instagram sistemáticamente ponemos fotos, no sé, de fotos de Lima, nos va a mostrar fotos de Lima. Pero no nos va a mostrar fotos de Santiago, porque nunca le ponemos un like a una foto de Santiago de un usuario que estudia. Entonces, lo que hacen los algoritmos es ponernos contenido, exponernos a contenidos que nos gustan, juegan con nuestras emociones, y al jugar con nuestras emociones se abre el carril, se abre la autopista, diría yo, para la desinformación. Y ahí es donde opera esto, y por eso la desinformación en los contextos digitales tiene unos niveles de viralidad enormes. A mano izquierda hay de la pantalla, hay el titular de un estudio que hizo el MIT hace ya 2 años, donde después de haber estudiado millones de contenidos que fluían a través de las redes sociales, llegaron científicamente a la conclusión empírica de que los contenidos falsos se difunden de una manera mucho más viral, de una manera mucho más rápida que los contenidos verdaderos. De hecho, el estudio de estos académicos del MIT señalaba que un contenido falso tenía un 70% más de probabilidades que un contenido verdadero en ser compartido. Y además decían cosas tan concretas como que un contenido falso llega 6 veces más rápido a los primeros 1.500 usuarios que un contenido verdadero. Así opera la desinformación. Desinformación que está jugando con nuestras emociones, que está jugando con nuestros sesgos de confirmación, todos los tipos de sesgos. Y a la mano derecha hay un ejemplo súper concreto. Esto es un tuit de hace unos años atrás que yo capturé porque grafica muy bien. Esto pasó un atentado en Toronto, en Canadá. La periodista, porque quiero que una periodista, la primera información que tira una periodista, persona formada en el manejo de información, ojo con eso. Y el primer tuit que tira atribuye erróneamente a una persona, a alguien que parecía del Medio Oriente, digamos como que el atacante, el terrorista, sería alguien del Medio Oriente. Fíjense en la línea roja cómo se viralizó ese mensaje. Minutos después reconoce y corrige y dice, no es una persona del Medio Oriente porque la persona, el atacante, digamos desde el punto de vista de descripción gráfica, física, no coincide y parece que es alguien canadiense, es alguien anglosajón. Fíjense en la línea azul cómo el reporte verdadero se difundió. Ese tweet grafica muy bien cómo se viraliza la mentira y cómo se viraliza la verdad en los contextos digitales. Entonces, y ya con esto voy terminando para darle paso a Jorge. La pregunta que debemos hacernos y que a pesar de que hace ya más de una década que no estoy vinculado profesionalmente a las bibliotecas, siempre no dejo de hacerme, es qué pueden hacer las bibliotecas en este contexto. Y las bibliotecas son espacios de construcción de democracia porque facilitan un acceso abierto, plural y equitativo a la información. Y si las bibliotecas hoy, además, tienen a unas comunidades de usuarios que acceden a la información a través de estos entornos digitales, algo debieran poder hacer. Y acá quiero detenerme un minutito. No hay estrategia sostenible en el tiempo para enfrentar la desinformación si no considera estas 3 patas. Si no tiene claro de que los estados, por un lado, tienen que dotarse de marcos legales que les permitan enfrentar la desinformación y penalizar la difusión intencional de información maliciosa, tergiversada, que pueda tener impacto en la ciudadanía. Mal que mal, la Organización Mundial de la Salud habló ya de la infodemia, dijo la pandemia y la infodemia. La pandemia pasará, la infodemia quedará. Por lo tanto, los estados tienen que tener herramientas legales que les permitan enfrentar esta pandemia de desinformación. Por otro lado están las plataformas. De nada sirve de que haya marcos legales si las plataformas que tienen un modelo de negocio, cuando hablo de plataformas me refiero a Facebook, me refiero a Instagram, me refiero a TikTok, me refiero a YouTube. Estas plataformas tienen un modelo de negocio que se construye desde la economía de la atención, que juega con nuestras emociones. Y si las plataformas no cambian su modelo de negocio, y eso significa alterar profundamente, transparentar radicalmente cómo operan los algoritmos, tampoco se puede construir una solución sustentable para atacar la desinformación.
Hoy las plataformas ganan plata, ganan recursos, se financian en buena medida con desinformación. Hay gente que financia anuncios que desinforman. Ese financiamiento es el que permite que Facebook exista, es el que permite que Twitter exista, es el que permite que cualquier plataforma exista. Entonces las plataformas tienen que cambiar. Pero, y ahí es donde las bibliotecas entran, la parte, a mi juicio, más importante de la torta en esta solución de sostenible y de largo plazo contra la desinformación es la educación ciudadana. Si la ciudadanía no aprende a relacionarse con información en contextos digitales, da lo mismo lo que hagan los estados, da lo mismo lo que hagan las plataformas, nosotros, usuarios de estas redes, seguiremos difundiendo desinformación. Y ahí la pregunta es, ¿dónde deben los ciudadanos formarse? Hay una responsabilidad central en el sistema educativo formal. Hoy cualquier persona que salga de la educación media debiera salir sabiendo leer y escribir, manejando las 4 o 5 operaciones matemáticas básicas y sabiendo relacionarse con información en contextos digitales. Eso el sistema educativo formal debería hacerlo, pero las bibliotecas también tienen un rol que jugar ahí. Y ahí es donde entramos, y esta es digamos, la respuesta que uno cree que por obvia uno a veces no se da cuenta, pero que está ahí, y que tiene que ver con algo que ya es una tradición, aunque no es tan antiguo, que es el tema de la alfabetización informacional. Hoy las bibliotecas debieran tener como una dimensión esencial de su quehacer. Y cuando hablo de bibliotecas me refiero desde las universitarias, las bibliotecas nacionales y sobre todo las bibliotecas públicas, las escolares, deben tener como parte central de su quehacer desarrollar competencias de alfabetización informacional en sus comunidades de usuarios. Y aquí esto es la pirámide de las alfabetizaciones, que parte con la básica, saber leer y escribir. No, tradicionalmente las bibliotecas, y ahí con Gonzalo y con mucha gente más hicimos posible el programa Biblioredes en las bibliotecas públicas chilenas, y empezamos a ofrecer hace 15 años atrás, 16, no, 17, 18 años, yo, demasiadas canas atrás, empezamos a ofrecer a la comunidad una opción de desarrollar competencias de alfabetización digital a través de las bibliotecas públicas chilenas. Y sobre eso también empezamos a desarrollar alfabetización medial, pero la capa más compleja y que finalmente es la que le permite al usuario, cuando no está en la biblioteca, saber relacionarse a través de sus celulares, de sus teléfonos móviles, de sus tablets, con la información. O sea, cuando digo saber relacionarse, saber que tiene una necesidad una necesidad de información, saber buscar, saber evaluar críticamente, saber aplicar éticamente la información que encuentra, es la alfabetización de información. Y ahí las bibliotecas tienen una función central, porque eso es parte del negocio, del corazón del negocio de las bibliotecas, es la alfabetización informacional. Entonces, uno podrá decir, la desinformación es un fenómeno excesivamente amplio, que va más allá de las bibliotecas, sí, de todas maneras, pero las bibliotecas tienen una respuesta concreta que les puede servir para ayudar de manera específica a esos usuarios que todos los días atraviesan la puerta de sus instituciones, de sus edificios, buscando información. Ya no necesariamente la información está en formato impreso, puede que la información casi siempre la encuentren en formato digital, pero esa relación a través de la pantalla está sometida a un conjunto de incentivos muy perversos que hace que el usuario que va buscando A pueda terminar en Z. Y ese Z puede tener implicancias brutales en las decisiones que ese usuario va a tomar. Y ya con esto termino. Porque finalmente, cuando hablamos de alfabetización informacional, no estamos hablando de que la persona desarrolle una competencia. Lo que estamos haciendo, o lo que debiéramos tener como norte, es que la biblioteca lo que está haciendo ahí es reconstruir la confianza en la información. Y la información no como un bien más tangible o intangible, sino como una institución, la información como una institución básica para un debate público, desde la verdad en democracia sana. La biblioteca, para enlazar con lo que decía Andrew Carnegie, es el lugar, quizás la quinta esencia de la biblioteca es su rol democrático. Y hoy la democracia está sometida, como todas las instituciones, la información, como todas las instituciones de la democracia, está sometida a una seria y muy profunda crisis de confianza. Y la biblioteca tiene que jugar algo ahí, tiene que necesariamente desempeñarse en esa cancha. ¿Para qué? Y esto es lo último, para que no termine pasando que el meme que está a mano izquierda sea lo que defina cómo la gente se informa sobre la pandemia. Y esa es la realidad. Tenemos por un lado a Christian Andersen, el científico que investigó y que tiene años de estudio y que tiene quizás mayor conocimiento sobre el origen natural del COVID-19, que compite de igual a igual
con Mafian TV, un youtuber mexicano, que dice que en unos sitios chinos se informó de cómo se había creado artificialmente esta pandemia. Ahí es donde la biblioteca tiene que jugar. Con esto ya termino, les doy muchas gracias, mi correo electrónico, cualquier consulta quedo a su disposición. Muchas gracias, Enzo. Son 18 años, por si acaso, no eran 15. Bueno, eso ha sido esta súper presentación en que nos dio un viaje hacia el mundo de la información y el rol de las bibliotecas en este espacio. En este espacio, ¿qué rol debe jugar efectivamente la biblioteca ante los problemas de información o de falta de información o de desinformación? Ha sido muy claro la exposición. Ahora quisiéramos dejarlos con ustedes. Después vamos a ir a las preguntas, Enzo. Vamos a ir con la exposición de Jorge y después, mientras tanto, a todos quienes nos están mandando los saludos desde las distintas partes del Perú, desde la Biblioteca César Vallejo en Lima, desde Argentina, desde Colombia, desde Chile, desde Brasil, Cristina Parente, que nos manda saludos también. Quisiera decirles que preparen sus preguntas, que las hagan en el chat de Facebook y después nosotros se las haremos llegar a nuestros expositores de lujo que tenemos hoy día. Ahora vamos a escuchar al colega Jorge Bocio, director de Aprendizaje Digital y Online de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él es bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información, con maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias Políticas. Tiene 20 años de experiencia, yo diría que menos, se ve mucho más joven, pero bueno, tiene 20 años de experiencia profesional en la gestión de recursos de información y el conocimiento, en diseño, evaluación de proyectos, en tecnologías de información. Ha sido docente, ha sido coordinador de una red regional de investigación de sociedad de la información y ha conformado diversos comités académicos nacionales y extranjeros. Jorge, un placer, un honor tenerte aquí en los confortables salones de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias, Gonzalo. El gusto es mío estar siempre en la biblioteca. Las bibliotecas han sido parte de mi vida desde muy pequeño, como espacios, pero también como parte de las dinámicas, de las dinámicas sociales. Yo estudié bibliotecología porque me enamoré de niño de una biblioteca pública, ¿no? En Venezuela, donde vivía, ¿no? Entonces, son efectivamente las bibliotecas parte de mi vida y me encanta siempre, no solamente por ser bibliotecólogo, sino por las bibliotecas en sí y por las personas que están en las bibliotecas. Me encanta siempre estar allí. Voy también a compartir mi pantalla para hacer algunos comentarios. Yo tengo sí una mala noticia. La culpa no es de Facebook, la culpa no es de Twitter, la culpa no es de las plataformas, la culpa no es del Estado, la culpa es completamente nuestra. Y claro, esto a nadie nos gusta asumir la culpa, ¿no? Y como a nadie nos gusta lo que estoy diciendo, probablemente esto no se va a viralizar. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que todo el mundo miente. Todos mentimos. Somos mentirosos por naturaleza, ¿no? Lo que sorprende es que nos guste que nos mientan. Y eso es un poco lo que vamos a observar. El día de ayer, cuando estábamos preparando esta discusión, después de una reunión breve que tuvimos con esto y con Gonzalo, bueno, pensaba, ok, ¿y qué tal si le preguntamos a las personas en las redes qué opinan de algunas frases tan comunes como los niños siempre dicen la verdad? La verdad siempre saldrá a la luz, la mentira tiene patas cortas, a la verdad se llega no solo con la razón, sino también con el corazón. Y la verdad es tan difícil de decir que a veces se necesita algo ficticio para que sea creíble. Bueno, la favorita de todas ellas fue la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y la mentira tiene patas cortas tiene que ver con la responsabilidad del mentiroso, ¿no? Al mentiroso le cuesta mucho trabajo mentir, ¿no? Realmente, se dan cuenta, mentir no es fácil.
hay que armar una historia, hay que armar toda una ficción, hay que darle contexto, y luego te preguntarán, pero antes ¿cómo era? Y así, entonces inventas el antes, y luego inventas el después, y luego continúas mintiendo, y por eso es que dicen que tienen patas cortas, porque llega un momento en que ya no puedes mentir. Y en ese momento la verdad sale a la luz, por eso es que tiene 3.4 la siguiente, ¿no? Pero ven el trabajo que cuesta mentir. Resulta que los seres humanos somos muy mentirosos precisamente porque nos damos el trabajo de mentir. Porque mentir cuesta trabajo, porque hay que ser inteligente para mentir. Porque armar una buena mentira, que dure, que no tenga las patas muy cortas, cuesta bastante trabajo y mucha imaginación. No recuerdo bien si es Francis Bacon quien decía que después de la verdad lo más bello es la ficción, porque implica esa creación que es tan humana. Entonces la mentira de alguna manera tiene que ver con la creatividad. Y si los seres humanos somos creativos, entonces vamos a mentir. Los niños siempre dicen la verdad, en realidad es una media verdad, porque según los estudios que se han hecho en el campo de la psicología, los niños aprenden a mentir casi poco antes de aprender a hablar, ¿no? El primer lenguaje que aprenden es el lenguaje de los gestos, y a través de los gestos comienzan a darse cuenta que pueden mentir. Pero sí es cierto, los niños mienten muy poco. Aproximadamente un 25% se- vamos, el 25% de las cosas que dicen podrían llegar a ser mentiras o medias verdades en los niños, cuando más del 50% probablemente es en la adolescencia. Entonces los adolescentes son los que más mienten, hasta los 18, 20 años aproximadamente, y luego comienza a bajar. Los que ya llegamos, todavía no he llegado, pero los que ya llegamos, los que llegamos a la tercera edad, mentimos menos, probablemente porque tenemos menos incentivos para mentir, o, bueno, menos ganas de tomarnos el trabajo de inventar una mentira. Entonces, sí es cierto, los niños mienten menos, los mayores mentimos menos, los adolescentes tienen la gran capacidad creativa de inventar historias. Y luego las últimas dos frases las primeras tres son de conocimiento popular, y las últimas dos frases tienen autor. Resulta que la penúltima es de Pascal, y la última es de Francis Bacon. Y son las que menos popularidad han tenido. Y dice que la verdad se llega no solo con la razón, sino con el corazón. El corazón está vinculado con las emociones. Y eso lo señalaba Enzo en la presentación anterior, y era que efectivamente justo con las emociones es con lo que están jugando las redes sociales y las fake news, ¿no? Entonces, ¿la verdad llega con el corazón, o será que la mentira llega con el corazón? O la mentira se comparte con el corazón. Entonces, por eso probablemente está la duda hoy en día de esa frase de Pascal, y más bien la otra que de alguna manera la completa es que la verdad necesita algo de ficción para hacerse atractiva. La verdad no es atractiva, la verdad es aburrida, ¿no? Por eso es que la verdad se difunde más lento que la mentira. La mentira es atractiva, nos gusta, nos llama, y entonces ahí es donde tenemos que hacer la siguiente pregunta que hicimos a- a- en redes sociales anoche, y es: ¿por qué mentimos, no? A nadie le gusta la mentira, todo el mundo coincide que la mentira es algo malo. Es terrible, es espantoso, qué horrible la gente miente. Pero, ¿por qué la gente miente? Y entonces aquí, bueno, las palabras más grandes supuestamente son aquellas que tienen más personas que han opinado, ¿no? La gente miente por miedo, por inseguridad, por temor, ¿no? Pero también por quedar bien, por conveniencia, por estar inconforme. Hay quienes dicen: no todo el mundo miente. Está bien, puede molestarnos. Yo dije que les iba a molestar. Si yo les digo: todo el mundo miente, no, yo no miento. No, yo nunca miento. Esa es la primera mentira. Entonces, todo el mundo miente, y eso es cierto, por alguna razón. Y hay quienes han puesto, por ejemplo, mienten por amor. Saludos para Eric, que fue quien lo puso. Él me lo dijo, ¿ah? No es porque esto no sea anónimo. Y mienten por vergüenza también, ¿no? Para poder aparentar algo que no es. Pero hay una palabra
mienten para protegerse. Hay la mentira ofensiva y la mentira defensiva. Yo miento para evitar que me vaya mal, o miento para que me vaya mejor de lo que me podría ir si es que no miento, ¿no? Y entonces, esto es la razón, ¿no? Mentimos porque es la mejor opción, porque la verdad no nos va a ayudar, porque nuestro objetivo no es la verdad. Nuestro objetivo es lo que vamos a lograr con lo que vamos a decir. Entonces, por eso mentimos, porque la verdad no es la mejor opción, sea por el bien o sea por el mal, sea para aprovecharme de algo, o sea para defender algo, o sea para proteger a alguien de una verdad que podría lastimar. Pero mentimos porque en ese momento consideramos racionalmente que es la mejor opción. ¿De qué seres humanos que somos, ah? ¿No? Pero lo hacemos por poder. En el fondo lo hacemos por poder. La mentira es una manera de generar una influencia hacia otras personas y no por el conocimiento, no por el poder que nos da el conocimiento o el poder de la información que se hablaba, que siempre se ha mencionado, sino por el poder aprovecharme de la falta de información y de la falta de conocimiento de la otra persona. Si la otra persona no conoce o no está informada, mi mentira va a ser creíble. Una mentira, una vez que ha sido creída, genera una relación de dependencia. Yo voy a tener poder sobre aquella persona que ha aceptado mi mentira como verdadera. Esta es una relación de poder, es una relación de dominio. La mentira lo que busca es dominar a las otras personas. Sea dominar a quien es más fuerte que yo y por lo tanto miento para defenderme, entonces genero una ventaja o reduzco la desventaja, o cuando tengo yo una posición de poder, miento para hacer que mi ventaja sea mayor. El poder es la clave en la mentira entre los seres humanos. Aun cuando algunos mienten por amor. Pero el poder es la clave. Pero hay que ir más allá de la mentira. La posverdad va más allá de la mentira de toda la vida, porque la mentira ha existido siempre, ¿no? La posverdad, de lo que llamamos de la era de la posverdad, va mucho más allá de simplemente personas que mienten. Entre las mentiras y los fake news y la posverdad, hay un elemento importante que las diferencia. Las personas que aceptan una mentira como verdad, lo aceptan engañadas, por desconocimiento, sin intención. Nadie acepta una mentira intencionalmente, ¿no? En la posverdad, de lo que se trata es de precisamente construir un movimiento alrededor de una mentira. Son activistas de la mentira, aún sabiendo que es falso, porque hay un objetivo de dominación más allá. Entonces se construye este relato falso y se alimenta a partir de activistas de la posverdad. No es solamente una mentira. No debemos tratar la posverdad como la mentira. La posverdad es un movimiento. La posverdad es un partido político. La posverdad es un negocio. Es alguien buscando un beneficio a través de muchas personas para que parezca una verdad de consenso. Yuval Harari habla sobre este concepto de la posverdad en este libro, Las 21 lecciones para el siglo XXI. Y bueno, señala que tampoco es un fenómeno nuevo, ¿no? Y él dice, bueno, pido disculpas si es que voy a comparar la posverdad con las religiones, pero esa era mi intención, es lo que dice él, ¿no? Porque efectivamente es la construcción de un relato a partir de una ficción, ¿no? A partir de las creencias,
Se construye un relato y con ese relato se gobierna el mundo, como se gobernó el mundo durante varios cientos de años. Se gobierna el mundo a través de un relato. Inventado por alguien, ¿sí? No me mate, por favor. Y entonces, y esos relatos además sirvieron para alimentar guerras. Cuenta historias de mentiras que duraron 700 años, sobre asesinatos de niños, ¿no? Que justificaron muchas guerras. Entonces, digamos, lo que dice Yuval Harari es, ok, estamos en un mundo donde la tecnología nos está ayudando a que las mentiras cobren mayor visibilidad o que estos relatos se vuelvan, digamos, más comunes, más compartidos por las personas, pero al mismo tiempo no desconoce que esto haya existido desde antes. Lo mismo dice Alessandro Barico, es un libro muy interesante que se llama The Game, que de alguna manera cuenta la historia de la historia de la tecnología y la humanidad, y tiene, tiene el mismo planteamiento que un poco les decía al inicio, no es la tecnología, eres tú, es la sociedad. La tecnología está respondiendo a lo que la sociedad le está pidiendo. No es que la tecnología nos está llevando de las narices a algún lugar. La sociedad está llevando, se está llevando a sí misma con la tecnología a ese lugar. Y entonces Alessandro Barico dice, ok, no, un segundo, esto no es nuevo, esto lo estamos construyendo nosotros. No busquemos un culpable. Y la culpa la tenemos nosotros y la tienen nuestras emociones. Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía a inicios del siglo, escribe este libro, Pensar rápido y pensar despacio. Básicamente describe dos componentes de la toma de decisiones de los seres humanos, una muy basada en las emociones, en la intuición, en las corazonadas, ahí está la lógica del corazón, y otra más basada en la razón, el pensamiento, los datos, los hechos, ¿no? Lamentablemente, o afortunadamente, depende de cómo lo queramos ver, las emociones cumplen un rol mucho más importante que la razón en nuestra toma de decisiones. Y de eso precisamente se aprovechan los Facebook y los Twitter y etcétera, ¿no? Porque saben que nuestras emociones nos gobiernan. Las emociones gobiernan al ser humano racional, ¿no? Al Homo sapiens, ¿no? Entonces, es este trabajo de Daniel Kahneman, es el que de alguna manera inicia este reconocimiento del valor de las emociones en la toma de decisiones de las personas y alimenta un conjunto de investigaciones posteriores que nos van a ayudar a entender por qué sucede lo que sucede. The Great Hack es un documental en Netflix que la verdad es que es algo que todos deberíamos ver. De alguna manera muestra el caso de esto tiene que ver con el tema del Brexit y las elecciones norteamericanas, de las cuales hablaba Enzo hace un momento, de cómo se utilizó la información que nosotros mismos ponemos en Facebook y las acciones que nosotros mismos realizamos en Facebook y en las redes sociales para que una empresa, Cambridge Analytica, ¿no?, genere perfiles de cada uno de nosotros. Entonces dice, a este grupo de personas les gustan las imágenes de ositos y gatitos y a este grupo de personas les gustan estas otras cosas, ¿no? Y cuando ven fuego, estos comparten, pero cuando ven fuego, estos no comparten. Cuando ven rojo, estos comparten, cuando ven azul, estos comparten. Y entonces comenzaron a perfilar a todos los, digamos, a cada uno de los perfiles de Facebook, comenzaron a agruparlos en estas burbujas que señalaba eso. Y ahí disparaban la información. ¿Qué es lo que estaban generando? Estaban aislando a las personas solamente entre personas similares. Es lo que precisamente trataban de hacer es que pensar que cada uno de nosotros piense que el mundo, porque pensamos que Facebook es el mundo, ¿cierto? ¿No? Que el mundo, todas esas personas que están alrededor nuestro, piensa igual que nosotros. Quiere decir que tenemos razón. Ahí está el sesgo de confirmación. Entonces sí, pues, yo tengo 10.000 likes, ¿no? Y cada vez que yo pongo algo, nadie opina en contra. Todo el mundo opina igual que yo.
¿Por qué los diarios dicen algo distinto? ¿Por qué hay expertos que salen en televisión que dicen que esto está mal, si en realidad todo el mundo opina igual que yo? ¿No? Entonces vivimos en una burbuja informativa que nos impide ver o nos impide escuchar voces distintas a la nuestra. Y eso afecta a la democracia. Y acá hay dos textos muy interesantes que han sido publicados aquí en el Perú, uno por Eileen Ford. Ese es reciente, el reto de la democracia digital, que también aborda el tema de la posverdad y la importancia, y la responsabilidad de los medios en combatirla. Y el otro texto es de Jacqueline Fox, es de hace un par de años, sobre los mecanismos de la posverdad y cómo las tecnologías y los medios son utilizados por el poder para imponer discursos que movilicen o desmovilicen a la ciudadanía, ¿no? Entonces, son dos textos interesantes de que reflejan específicamente el impacto que tiene en el desarrollo democrático de los países. Y bueno, y ahora tenemos que ver entonces cómo se combate, ¿no? Cómo se combate las mentiras y la posverdad. La verdad es que es bien difícil. Siendo tan mentirosos, no vamos a ponernos a combatir las mentiras, ¿no? Pero bueno, hagamos el intento. De hecho, acá la recomendación es la siguiente: si ustedes se sienten bien por demostrar su inteligencia creando mentiras, bueno, mucho más inteligente es aquel que descubre la verdad, ¿no? Aquel que logra desmentir un relato dominante. Entonces, plantees el reto, ¿sí? Mucho más inteligente es aquel que no es engañado por una mentira. Las Naciones Unidas ha lanzado una campaña bastante agresiva a partir de ahora, a partir de lo que está sucediendo con el tema de la información falsa que se distribuye por redes durante la emergencia de coronavirus, ¿no? Y plantea básicamente 5 acciones personales. Estas son acciones individuales, ¿no? Hay que verificar quién es el responsable de esa información. No solamente quién la difunde, no, pero si lo dice Google está bien. No, sino quién se responsabiliza por los datos que ahí se están dando. ¿Quién es la persona que está, o la institución que se responsabiliza? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esta información? ¿No? Y tenemos que entonces verificar que el origen sea un origen confiable. ¿Por qué la compartiría? Ese es un tema de una reflexión. ¿Y yo por qué compartiría esto? Porque me llamó la atención, porque me dio cólera, porque me da alegría, porque me da satisfacción, ¿no? Si hay una emoción envuelta en esta razón de compartir, entonces cuestionémonos nosotros mismos. ¿Cuál es la emoción que me está guiando a darle like, a compartir, ¿no? ¿Cuál es esa emoción? ¿Y por qué tengo que hacerlo ahora? ¿No puedo hacerlo después? Esta creo que es la pregunta central, ¿no? Que nos lleva a la reflexión. Y también cuándo se publicó, ¿no? La fecha es clave. Muchas veces recibimos una noticia y decimos, uy, no puede ser. Bueno, esto fue hace como 3 años, ¿no? Y bueno, se comparte como si fuera nuevo. Entonces, estas son las 5 fases que plantea las Naciones Unidas en un proyecto impulsado por la UNESCO para evitar que se difundan noticias falsas o que las personas simplemente difundan por emoción algo rápidamente en redes. Y es en realidad 5 consejos muy sencillos de seguir. Y el otro consejo es entrar a las páginas que están dedicadas a desmentir. Es decir, las personas inteligentes, las realmente inteligentes, aquellos que están buscando cómo desmentir. Son unos tromes, son unos campeones, ¿no? Ojo Biónico es la página acá en el Perú que se ha dedicado a desmentir y forma parte de este International Fact Checking Network, que también ustedes pueden, bueno, ahí está el enlace, pueden buscarlo y tener en WhatsApp el chat
el chat de esta organización, donde pueden saber, bueno, cuáles son las últimas mentiras que están. Entonces estamos súper actualizados con las mentiras, ¿no? O sea, el dato del doctor Macé sobre el fármaco sobre el fármaco para pacientes de COVID es falso. ¿No? Es falso que COVID contenga el virus de la inmunodeficiencia humana. Sí, es falso que si tomas agua de mar evitas el contagio de coronavirus. Es falso que si tomas detergente. O sea, ya, eso es digamos, porque lamentablemente hay personas que efectivamente sí se dejan llevar hasta extremos por estas mentiras. Entonces, a veces uno puede pensar que divertido es compartir, ¿no? Yo comparto y todo el mundo sabe que es falso, bueno, no importa, ¿no? Pero en Estados Unidos hemos tenido casos de personas que toman un rifle y van a un lugar a asesinar a la persona que es por las redes sociales acusada de pedofilia, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió inventar que en ese lugar habían prácticas de pedofilia, ¿no? Esto está en el documental sobre la posverdad que ha sacado HBO hace un mes aproximadamente. También es interesante sobre cómo la posverdad está impactando en la política y la ciudadanía norteamericana. Es también una fuente interesante para observar. Y claro, si es fácil mentir con palabras, ahora, bueno, ¿cómo mentimos con imágenes? Siempre se ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, ahora podemos mentir con imágenes, ¿sí? Y esto, nuevamente, no es culpa de la tecnología, es culpa de nosotros, ¿sí? Nosotros le damos información a las redes sobre cómo se comporta nuestro rostro, cómo nos comportamos nosotros ante ciertas emociones. Y a partir de eso se construyen algoritmos que lo que hacen es generar una réplica de nuestros movimientos faciales sobre otros, sobre otro, digamos, montado sobre unas palabras. Es decir, la tecnología, el deepfake, nos puede hacer hoy aparecer en un video diciendo algo que nunca hemos dicho. Nos puede hacer aparecer incluso en vivo en una sesión como esta, ¿no? Diciendo algo que nunca hemos dicho. Y entonces, si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale esa imagen? Hace unos días salió esta noticia, Facebook publica 100.000 deepfakes para enseñar a la inteligencia artificial a detectarlos. Los seres humanos probablemente no estamos en la capacidad de detectar este tipo de falsedades. No estamos en la capacidad de observar al detalle cada uno de los píxeles para darnos cuenta que, por ejemplo, imperfecciones en la dentadura, que son imperfecciones que la tecnología del deepfake todavía no domina suficiente como para poder presentarlas bien. Entonces, comparando digamos, cómo habla una persona normalmente y el video falso, ¿no? Tendríamos que observar la dentadura para ver si efectivamente, como una especie de marca como una especie de huella digital, ¿no? Del video, nos puede mostrar si es que es verdadero o es falso. El movimiento ocular, el parpadeo, ¿no? La velocidad con la que nosotros parpadeamos, ¿no? Es algo que todavía no domina la tecnología del deepfake, ¿no? Y entonces, claro, Facebook, defendiéndose, por supuesto, de todos los ataques que recibe por permitir que se transmitan y lucrar también con las mentiras que se difunden en las redes, ¿no? Ha publicado 100.000 deepfakes que ya han sido reconocidos. ¿Para qué? Para enseñar a la inteligencia artificial a detectarlos, porque los seres humanos no vamos a aprender nunca a detectarlos. Y acá es donde la tecnología se vuelve el enemigo y el amigo al mismo tiempo. La tecnología que permite crear estos deepfakes es la misma que permite detectarlos. Y aquí viene el elemento de la confianza de lo que nos habla eso. De hecho, Anthony Giddens, ¿no? Nos señalaba que la modernidad se sustenta básicamente en la confianza en los sistemas expertos y en la confianza en los procesos, ¿no? Y
Y en este momento, entonces, en este momento de la modernidad, estamos en la duda de si confiamos o no confiamos en la inteligencia artificial. Y hay todo un movimiento sobre la inteligencia artificial para el uso ético de la inteligencia artificial, pero también sabemos que hay todo un movimiento y mucho negocio vinculado con el uso de la inteligencia artificial para monitorear, controlar y mentir, que es lo que sucedió en el caso de Cambridge Analytica. Entonces, complicada situación en la que nos encontramos como humanidad, ¿no? Tenemos que confiar en aquello que precisamente es lo más peligroso, es la fuente de peligro. Pero siempre ha sido así. Siempre hemos tenido que confiar en nosotros mismos. Y nosotros siempre hemos sido nuestra principal fuente de peligro también, ¿no? Entonces, ¿por qué todo el mundo miente? ¿No? Y aquí tengo que agradecerle a Mauricio, que ayer me recomendó este libro de Stephen Davidovich, que llega a una conclusión interesante, ¿no? Algunas conclusiones interesantes. Primero, bueno, en la imagen nos damos cuenta de a dónde va básicamente su planteamiento, ¿no? Mentimos mucho por vergüenza, ¿no? Mentimos porque nos da miedo vernos en el espejo. Nos da temor darnos cuenta quiénes realmente somos como seres humanos. Y en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es enfrentar esa realidad. La realidad de quiénes somos, la realidad de con quiénes compartimos y la realidad de salir de esa burbuja de comodidad donde están todos los que opinan como nosotros, ¿no? Y comenzar a encontrar a personas que opinan distinto que nosotros. Ese es de alguna manera el planteamiento que tiene una conclusión muy interesante y es que solamente el 7% de las personas terminan de leer los libros y yo formo parte de ese 7%. Yo no termino de leer los libros, no lo he leído, ni tampoco los anteriores que he citado los he leído completos, ninguno. Y entonces los bibliotecarios hemos aprendido a leer muchos libros, pero no leerlos completos. A lo mejor no sé si es un tema personal, pero ya ustedes me confirmarán en Facebook si les pasa exactamente lo mismo en, este, en su práctica lectora. Pero, y esto nos lleva entonces a esa lógica de esa construcción de consenso. Buscar personas que opinan diferente a nosotros. Buscar ese consenso. Hace unos días yo veía una charla TED si no me equivoco, era en TED Mendoza, era una expositora, una científica, que decía que se había dado cuenta que ya no, que confrontar a las personas con la evidencia no resultaba, que lo que generaba era un mayor rechazo. Lo que generaba era que, digamos, que se endurezca la corteza que separaba digamos, a la razón de la emoción, ¿no? Las personas sienten que cuando tú le dices, no, en realidad eso que estás pensando que la Tierra es plana es falso, mira, hay toda esta evidencia científica, y las personas simplemente dicen no, porque le estás desconociendo como persona. Somos lo que creemos, es lo que dice esta presentadora, ¿no? Y cuando tú atacas una creencia, atacas a la persona, y esa persona se vuelve mucho más reactiva a la evidencia. Tenemos que buscar más espacios de diálogo, y las bibliotecas tienen que ser más un espacio de diálogo, para compartir, donde todo el mundo esté bienvenido a decir la locura que se les ocurra, ¿no? Y hablar y conversar, ¿no? Y conversar, dialogar, construir consensos, ¿no? Construir una verdad basada en el consenso, aunque no sea una verdad absoluta ni racionalmente sustentable, ¿no? Nos estamos yendo más hacia la teoría de Habermas del conocimiento, pero esto es lo que tenemos que buscar. En esta sociedad donde tenemos muchos incentivos para estar separados en burbujas y enfrentados, tenemos que buscar en las bibliotecas y en otros espacios la oportunidad de encontrarnos y de conversar y de darnos cuenta que solo con la conversación y el diálogo vamos a lograr avanzar. Yo quiero hacer un disclaimer aquí. Los tres que estamos somos varones y esta es la primera mujer que aparece en la lámina. Y es Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue considerado uno de los rostros más bellos de Hollywood, ¿no? Y de hecho tiene como actriz
como actriz tiene digamos, el mérito de haber sido el primer desnudo completo en el cine, ¿no? Y autora del primer orgasmo simulado en el cine. Hedy Lamarr también es responsable del protocolo de comunicación de espectro ensanchado durante la Segunda Guerra Mundial, que es la base de la conectividad del Wi-Fi que todos ustedes tienen en su casa en este momento. Más mujeres en la ciencia, más mujeres en la ciencia de datos, nos van a ayudar a encontrar las respuestas a por qué somos como somos. Así que motivemos más a las mujeres a participar en la ciencia y de esa manera avanzaremos como humanidad. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy entretenida, muy dinámica, hasta muy divertida también por momentos tu presentación. Solo recordar, tomando el guante de lo que decías, solo recordar que esta lectura Biblioteca y Comunidad viene desde el 3 de abril. Hemos tenido ya aproximadamente 8 charlas y hemos tenido más mujeres que hombres, afortunadamente, en esta mesa. Y en la próxima jornada tendremos exclusivamente 2 mujeres, así que están invitados a mirarlas, son unas genias en el campo. Ya les avisaremos de qué se trata, pero les daremos una primicia ahora al final de esta sesión. Han comenzado a llegar algunas preguntas, pueden seguir haciéndolas en el chat de Facebook. La primera pregunta la hace Ariel Marcel de Argentina para Enzo. ¿Se podría tomar el modelo de Google y llevarlo a las bibliotecas físicas en el sentido de conocer más al lector y ofrecerle más lecturas certeras respecto de sus lecturas anteriores o de sus gustos? Dicen que, no me acuerdo exactamente cómo dice la frase, pero que cuando falla Google, ahí está el bibliotecario. Y que tiene que ver con la capacidad que efectivamente una buena biblioteca tiene de construir y de identificar y dar respuesta a las necesidades de información, para no hablar solamente de lectura, que pueda tener su usuario. Yo tiendo a pensar de que hoy, todavía más, incluso en este mundo lleno de información, las bibliotecas tienen una capacidad de detectar necesidades, incluso ocultas, diría yo, que sus usuarios tienen respecto a cuáles son los contenidos que necesitan para el ocio, para responder situaciones concretas de su vida. Entonces, sí, yo creo que ahí hay algo que pueden explorar. No sé si, no me atrevo a decir si se puede hablar del algoritmo de la biblioteca, pero sí yo creo que hay algo ahí que las bibliotecas pueden trabajar de una manera muy distinta a como lo trabaja Google, y que tiene que ver con identificar eso, como les decía, esas necesidades ocultas, digamos, ¿no? En esa misma línea, para ti, aunque ya la respondiste, pero la pregunta es la que hacen, ¿todo lo que está en Google es veraz? ¿Eso? No, diría para subirme a la hipótesis de Jorge, diría que como Google lo hemos hecho la humanidad, Google está lleno de mentiras. Y de hecho, Google es una mentira. Uno siguiendo con la hipótesis de que solo mentimos. O sea, no todo lo que está en Google, no todo lo que está en Internet, no todo lo que está en las redes sociales es verdad. Yo, de hecho, invertiría los términos y pondría la carga de la prueba en la red y diría, me tienen que demostrar que es verdad, porque mientras no me lo demuestren, yo voy a desconfiar. Yo creo que una actitud muy sana es enfrentarse a estos entornos digitales donde la información fluye casi descontroladamente, enfrentarse desde la profunda suspicacia de que lo que nos llega a través de las pantallas puede ser probablemente más falso que real. Perfecto. De Adriana da Silva pregunta, Jorge, si alguno de los libros que propones se encuentran liberados, algunos de los capítulos de esos libros, ¿están disponibles en la red libremente o no? La verdad no lo sé. Creo que he visto el capítulo sobre
o una parte del ensayo de Yuval Harari en Internet, el de Lecciones para el siglo XXI, la parte de la posverdad. He visto una parte de ese texto. em, Creo que los demás no están libres, ¿no? Perfecto. Jorge, acá la pregunta sobre la fake news. Su opinión sobre por qué la gente de la tercera edad, dice la persona que pregunta, es más crédula y propensa a difundirlas. Interesante pregunta. Las personas de la tercera edad, según los estudios, mienten menos, ¿no? Menos que vamos, los de la segunda edad o de los de la adolescencia, ¿no? Pero igual mienten, también. Es un poco lo que decía, por eso ponía yo el tema inicial del Doctor House en esa serie. Él se vuelve famoso diciendo todo el mundo miente, ¿no? Porque le mienten a su médico, ¿no? Entonces el médico pregunta, ¿usted qué comió ayer? ¿No? ¿Será que usted comió mucho ají, mucho rocoto o algo? No, yo siempre como sano, doctor. ¿No? ¿Por qué? Porque se sienten vulnerables al momento de ser consultados, ¿no? En el libro de por qué de- de todo el mundo miente, ¿no? De Davidoff, él, es- él señala que las encuestas son un elemento, digamos, importante para observar esto. Lo que él observa es que las personas dicen una cosa y hacen otra. ¿Y cómo lo comprueba? A través de la ciencia de datos, a través del Big Data, ¿no? Entonces observa que las personas dicen que hay algo que les gusta, pero finalmente en su comportamiento no les gusta, ¿no? Dice, por ejemplo, que si le preguntan una encuesta, si usted estaría, o sea, a usted le gusta, no sé, las historias sobre de sadomasoquismo, ¿no? Usted diría que no, no me gusta, ¿no? Sin embargo, 50 sombras de Grey ha vendido 125 millones de copias. Pero a la mayoría no le gusta. La encuesta lo dice, pero las compras dicen otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco más por el tema del contacto social. Uno miente también por ese tema de aceptación, ¿no? Y digamos, el círculo social, la red social, desde el punto de vista de red social, no de Internet, este, de las personas mayores es mucho más limitada y mucho más, mucho más sólida, ¿no? En términos de vínculos de confianza. Y entonces, al tener vínculos fuertes en su red social, construidos a través de la confianza, tienen menos motivación para, para mentir, pero al mismo tiempo también son más vulnerables para creer en la mentira. Y probablemente eso es lo que podría explicar aquello que pregunta, que esa pregunta que nos llega, ¿no? Y es, si estoy acostumbrado a un círculo de confianza, si estoy acostumbrado a confiar, me llega una noticia, la comparto, porque debe ser verdad. No estoy acostumbrado a desconfiar. Muchas gracias, Jorge. Eh, Voy a leer una pregunta que es un poco larga, que se la hace Diego a Enzo, y dice, en el actual momento de crisis social en Chile y en otros países, cruzada por la deslegitimidad y desconfianza profunda en las instituciones, considerando a las bibliotecas públicas dentro de la institucionalidad cultural, la discusión debe estar orientada a una reflexión. ¿Sería el momento de replantear los servicios presenciales y digitales en las bibliotecas en pos de ser un actor de transformación social que promueva lo planteado en este live? ¿Creen en esta discusión se esté actualmente dando? ¿Cómo proyecta lo digital en relación al usuario post pandemia? Gracias por el espacio, dice. Esa es la pregunta, no está fácil, pero Sí. ustedes son expertos mentirosos, así que pueden responder bien. Sí. Voy a inventar algunas estadísticas y algunas encuestas para responder. Y como tengo canas, debo ser muy confiable para la audiencia. No, o sea, es una tremenda pregunta, da casi para otra conversación aparte. Yo solamente respecto de
necesidad o no de las bibliotecas de plantear sus servicios ante esta comunidad de usuarios que tienen ya una relación bastante autónoma con la información. Antes la relación de las personas con información estaba muy intermediada por los medios de comunicación tradicionales. Veíamos lo que nos tiraba la tele, leíamos lo que el editor ponía en el diario, escuchábamos una radio donde había una selección de contenidos, y también íbamos a una biblioteca donde habían ciertos contenidos y no otros contenidos. Esa relación ya está creemos que está desintermediada, está profundamente intermediada por los algoritmos, pero es una relación con un conjunto de información potencialmente infinito. Y en ese contexto, dado que nuestra conversación, nuestro acercamiento a la información ya pasa siempre o casi siempre a través de la pantalla de un teléfono móvil, es necesario, yo creo, que efectivamente las bibliotecas replanteen en profundidad cómo quieren llegar, por dónde quieren llegar y cuándo quieren llegar a ese usuario que está conectado los 7 días a la semana, las 24 horas al día, y donde puede no necesitar de la biblioteca presencial para poder acceder a la información. De hecho, la inmensa mayoría ya no depende de una biblioteca para acceder a la información. Pero más allá de estas condiciones estructurales que afectan la capacidad de atender presencialmente que las bibliotecas tienen, está el problema que, a mi juicio, es el problema que también Jorge lo mencionó en su presentación, yo algo también mencioné, que es el problema de la confianza. Hay un estudio, y aquí es donde voy a dar los datos falsos y voy a inventar las encuestas. No, pero es cierto. Hay un análisis, una encuesta que se viene haciendo, creo que hace ya como 10 años, que la realiza la Universidad Diego Portales, la Facultad de Periodismo, que analiza el consumo de medios y la participación de los jóvenes en Chile, entendiendo jóvenes personas hasta 35 años. Y como la llevan haciendo hace más de 10 años, han ido construyendo una serie. Y en esa serie los datos que, por ejemplo, se pueden ver es que la confianza en los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la prensa escrita, ha caído. La televisión abierta ha caído desde el 32 hasta creo que el 10, no tengo exactamente el dato. El único medio que en estos 10 años, del 2009 al 2019, ha aumentado desde el 15 hasta casi el 55%, creo que es la cifra, son las redes sociales. Entonces, no solamente estamos hablando de unas personas que viven conectadas, sino que además, y eso tiene que ver con lo que decía recién Jorge también de estos círculos de confianza, sino que confían profundamente en la información que les llega a través de estas pantallas. Entonces, si la biblioteca, y con esto cierro, si la biblioteca no replantea sus servicios de información hacia la ciudadanía, entendiendo que hoy la ciudadanía confía en lo que llega por ahí y desconfía de lo que le llega por cualquier otro lado, incluyendo la biblioteca, va a ser complejo que el día de mañana la biblioteca siga jugando un rol en el hábito de consumo de información de esa persona. Entonces yo creo que es una pregunta central que, como les decía, da para 40 seminarios más, pero que es urgente y que las bibliotecas tienen que resolver. Muchas gracias, Enzo. Jorge hablaba recién del ojo biónico y Doris en el chat nos mencionaba, Doris Samanes, una bibliotecaria peruana, muy querida por cierto, nos mencionaba Ojo Público, también del Perú, que trabaja en lo mismo. Pero nos hacen una pregunta para ti, bueno, puede ser para los dos, pero te la doy a ti, Jorge, que dice sobre la relación entre la información y el poder. Cada vez que accedemos a una plataforma entregamos varios datos personales. ¿Podremos generar redes alternativas seguras y más genuinas? Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Yo creo que, digamos que el poder está, así como la culpa, el poder está en nuestras manos también, ¿no? Hay un texto también muy interesante, recientemente publicado, que señala precisamente que nosotros aceptamos condiciones. Nosotros damos un clic y decimos acepto las condiciones, ¿no? Y nunca las hemos leído, las aceptamos nada más, porque bueno, pues debe estar bien, ¿no?
Y ahí aceptamos que TikTok utilice nuestro registro facial, ahí aceptamos que Facebook distribuya nuestros perfiles, ahí aceptamos que nuestros videos en YouTube sean propiedad de Google, ahí aceptamos todo. Y no lo hemos leído, porque bueno, pues ¿quién lee esto? Pues ni los abogados lo leen. Entonces, yo creo que va mucho por ahí, ¿no? O sea, si nosotros efectivamente nos volvemos actores poderosos en esta relación y no solamente dependientes de la relación, si comenzamos a decidir que no voy a usar esto solamente por un tema de satisfacción o para, digamos, de entretenimiento, total, ¿qué importa? Necesito un poco de diversión, ¿no? Entrego toda mi información a cambio de un poco de satisfacción temporal. Si los seres humanos no nos damos cuenta del costo de esa decisión, entonces lo que vamos a terminar haciendo es construyendo los monstruos que ya hemos construido. Hace 20 años, Lorenz Lessig, en una charla TED también, mostraba a Google y todo el mundo amaba a Google. Google es gratis, pero si Google es gratis, ¿no? Acceso a la información gratuita. Es algo así como que, no sé, hay que hacer un altar para Google, ¿no? Y lo que Lawrence Lessig decía es, bueno, sí, Google es un gatito que se va a convertir en un tigre de dientes de sable. Y aquí lo tienen. Vayamos a buscar a Lawrence Lessig ahora para preguntarle qué opina de esa evolución, ¿no? Y es verdad, nosotros hacemos poderosas a las plataformas. Entonces, la economía de las plataformas se hacen poderosas, las plataformas las hacemos poderosas nosotros, al entregarles nuestra información, al entregarle, al registrarnos en ellos, al hacerlas monopólicas. Ese es otro elemento importante, ¿no? Al permitir esa preferencia de que todos usamos Facebook o todos usamos Instagram o todos usamos, ¿no? Todos juntos en el mismo lugar, lo que estamos generando es un potencial comportamiento monopólico de parte de estas empresas que luego tienen más seguidores y más poder a través de esos seguidores que muchas naciones del mundo y pueden imponer sus criterios. O sea, ¿qué capacidad de negociación tiene países como los nuestros contra estas plataformas? Si Europa unida no puede con ellos, Estados Unidos no puede con ellos, ¿qué podemos nosotros? Entonces nosotros estamos entregando poder. Recordemos que nuestra relación, y acá un poco volviendo a este tema de cómo nosotros somos también nuestro amigo y nuestro enemigo, ¿no? Los seres humanos confiamos en los seres humanos para construir una sociedad, ¿no? Y creamos el Estado para protegernos de los seres humanos también, ¿no? Esa es la lógica del Leviatán. Y entonces estamos creando a este otro ente paraestatal, ¿sí? Que no es el Estado, pero que nos gobierna de alguna manera sin tener un contrato social con ese, sino solamente ese acepto las condiciones. Entonces, sí podemos construir algo como sociedad, pero tenemos que proponernos tomarnos el trabajo de construirlo y no esperar que nos llegue, digamos, como un obsequio en Navidad o un link que aparece de pronto en nuestra bandeja de entrada. Gracias, Jorge. Escuchándote, se me ocurre parafrasear la canción de Julio Jaramillo: miénteme por piedad, yo te lo pido, miénteme sin medida ni clemencia. Hoy día Enzo Abagliati nos habló de que la biblioteca juega un rol central en la democracia, y recuperar el control depende de nosotros para combatir la desinformación y demandar más transparencia. Nos habló de un concepto que muchos no conocíamos, la economía de la atención, porque estamos saturados de información, infoxicados, decía él. Y todo esto tiene que ver con los algoritmos, de las burbujas que producen los algoritmos, o de los sesgos personales que ayudan a esos algoritmos a encapsularnos aún más. Decía él que los algoritmos juegan con nuestras emociones y nos dejan expuestos en ese minuto, entonces, a la desinformación. Que un contenido falso tiene
70 veces más posibilidades y que se viraliza 6 veces más que un contenido verdadero. Y entonces él preguntaba, bueno, ¿qué pueden hacer las bibliotecas? Él decía, bueno, debe haber marcos legales, debe haber penalización, ciertamente, pero sobre todo debe haber educación. Y ahí la biblioteca juega un rol fundamental, la de alfabetizar informacionalmente a la comunidad, con una alfabetización básica, digital y también medial. La biblioteca, terminaba él diciendo, debe reconstruir la confianza en la información. Jorge nos culpabilizaba al tiro, decía que la culpa es nuestra, que todos mentimos y que nos encanta que nos mientan. Cuesta mentir, decía él, porque requiere mucha imaginación, requiere mucha capacidad creativa. La verdad es tan difícil de decir que a veces, entonces, necesita algo de ficticio para que sea creíble. La mentira, insistía Jorge, la mentira es muy atractiva. Mentir es la mejor opción porque con esa conseguimos poder. La mentira entonces genera dominación. Y ahí él nos hablaba de que la posverdad, más que cualquier otra cosa, es un movimiento político incluso, que genera poder en torno a la mentira y que con eso se gobierna el mundo. Ahí está el valor de las emociones, decía, en la toma de decisiones. Facebook, por ejemplo, y cualquier otra red social, nos hace pensar que tenemos razón y que toda la gente con la que interactuamos tiene razón, por lo tanto todo el mundo piensa como yo y como mis cercanos. O sea, nos vuelve a encapsular, como nos decía Enzo. ¿Cómo se combate la mentira? Nos preguntaba, bueno, con inteligencia. Es más inteligente quien descubre la verdad entre tanta mentira. Y ahí nos da unas preguntas que ha hecho Naciones Unidas muy interesantes. Cuando vemos una información, preguntarnos quién es el responsable, cuál es la fuente, cuál es el origen, y después preguntarse a uno mismo por qué queremos compartir esa información. Y nos da la receta de, hay que ver cuándo se publicó. Lo más complejo, nos decía él, que ahora nos mienten con imágenes en movimiento. Nosotros siempre hemos estado expuestos a ese peligro, porque la mentira nos protege de la vergüenza, de no saber. Con una buena mentira podemos salir adelante. Finalmente, y volviendo hacia las bibliotecas, él decía, bueno, somos lo que creemos, y por eso no queremos ser atacados en nuestras creencias. Las bibliotecas pueden ser, decía Jorge, para cerrar, espacios de diálogo y compartir nuestras creencias. Yo les quiero dar las gracias a Enzo, a Jorge, por esta extraordinaria charla. Realmente fue muy emocionante poder escucharlos a los dos. Están cordialmente invitados siempre aquí a la Biblioteca Nacional del Perú, la biblioteca de todos y de todas, e invitarlos para el próximo mes, si no me equivoco, el 8 de agosto aproximadamente, el segundo miércoles de agosto, en que estaremos visitando el mundo de la literatura infantil, desde la creación hasta la promoción, con dos invitadas espectaculares de nivel internacional. Enzo, Jorge, por favor, muchas gracias y pueden despedirse de su audiencia, que todavía está muy atenta mirándolo. Solamente agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional del Perú, agradecerte a ti, Gonzalo, agradecerle a Jorge por haberme llamado mentiroso frente a toda la audiencia de la biblioteca y ojalá que haya sido una conversación interesante para todos. Eso, muchas gracias. Gracias, Enzo. Sí, bueno, muchas gracias, Gonzalo, y mil disculpas, Enzo. Sí. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los mensajes que ponen en Facebook. Prometo leerlos.
No inmediatamente, claro. Pero sí he estado viendo lo que han estado comentando. Qué bueno tener una audiencia tan activa y con tantas preguntas y tantas consultas. Em, yo creo como en mi labor de docente universitario, en esos 20 años que sí es cierto, tengo 20, un poquito más, de docencia universitaria, siempre he creído y lo sigo sosteniendo que los docentes, aprovechando que el día de ayer fue el Día del Maestro aquí en el Perú, em, que, el- que, lo- que los maestros, los docentes, lo que hacemos es acompañar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes no es que conozcan las respuestas, sino que sepan hacerse las preguntas adecuadas. Y eso creo que es lo que tenemos que motivar también a través de las bibliotecas, que sepamos hacernos las preguntas que son necesarias para nuestra sociedad y para el desarrollo sostenible de nuestro planeta, este, y bueno, eso es básicamente la reflexión final. Muchas gracias. Espero tener otra oportunidad de también conversar con la biblioteca en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero cerrar con una pregunta del público que nos dice, estoy leyendo ¿Qué es la política?, de Hannah Arendt. Ella plantea que solo podemos conocer el mundo al conocer la narración que de ese mundo se hace la pluralidad de las personas. Entendiendo que las redes sociales tienden a parcializar las perspectivas, ¿son las bibliotecas un espacio de resistencia respecto a las burbujas de las redes sociales, en el sentido de que permiten compartir comunidades menos compartimentadas? Yo creo que, bueno, es una gran pregunta que nos hace Jimena, y que yo solo quisiera decir que las bibliotecas son una oportunidad única para la sociedad, mucho más que para encontrar libros, mucho más que para obtener servicios, capacitación, alfabetización. Las bibliotecas son un espacio privilegiado en el mundo para crear comunidad. Y esa comunidad se puede defender a sí misma, puede encontrar su propia verdad, un poco como decía Jorge y como decía Enzo. Pueden encontrar sus propios espacios de verdad, pero sobre todo espacios de confraternidad. La biblioteca pública es el espacio democrático por excelencia en una sociedad en que no se le restringe el acceso a nadie, y que por lo tanto las personas deben buscar más bibliotecas y menos redes sociales. Más book, menos face. Chao, hasta la próxima semana hasta el próximo mes, y sigan viendo la enorme programación digital que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, con cuentos, con cine, con charlas, con debate. Es para ustedes, es para que lo disfruten, es para soñar. Nos vemos pronto. Hasta luego.